se me olvide. Colocando las imágenes, las láminas, las leo, los vamos comentando, quien quiera comentar, quien quiera. Sora, aquí es así, no hay ningún tipo de protocolo extraño. Lo único que la persona que vaya a hablar levanta la manito, una de las cositas esas que hay por aquí en el Zoom, levanta la manito y espera que se le dé la palabra, es lo único. Pero puede interrumpir en el momento que sea, no hay ningún problema, quieres anexar, quieres contradecir lo que hay, quieres corroborar lo que te está diciendo, como tú quieras. Esto es así como libre, estamos en libertad en este instante. Y aun Me cuando, encanta. Gracias. y aun cuando yo dirijo, porque de alguna forma tiene que haber alguien que dirija y ponga no, ni siquiera reglo. Pero acá no es un punto de profesor, alumno, no. Acá todos estamos en lo mismo y aprendiendo, ¿ok? Todos estamos. Ok, por acá les traigo esto. Trabajé en esta oportunidad. Vamos a ver si podemos sacar estos tres. Venus, Marte, Júpiter, para poder avanzar. Nos serían solamente tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, que podríamos verlo la próxima semana o la próxima semana, de acuerdo a lo que ustedes indiquen, podemos estar planteando otro tema. Un tema que me gustaría en estas tertulias ir indagando sobre diferentes temas, no llevar una secuencia sobre algo. Ahorita lo estamos haciendo con Saturno, pero sí tocar diferentes temas, ¿ok? De manera que no se vuelva ni fastidioso ni aburrido, pero sí sea enriquecedor. Uno de los temas que me encantaría tocar sería las casas derivadas, ¿ok? De todas maneras, posteriormente podemos hablar para ver qué tema quisieran para la próxima semana. Siempre y cuando nos pongamos de acuerdo, la podemos traer. Ok, dicho esto, tenemos acá esto de Saturno en sus frutos tardíos. En esta oportunidad, Venus, Marte y Júpiter. Veamos, para las personas que son nuevas, recuerden que al momento que se les envíe el PDF, en esta página, en donde están las XXX, estará el link del video. Sin embargo, estos videos ya van a empezar a estar públicos, ¿ok? Pues son tertulias y que ya no estamos, cuando estemos en algún punto donde estemos hablando de alguna carta de nosotros, es decir, análisis de una carta de nosotros, esos videos sí van a estar ocultos en YouTube, porque nadie tiene por qué enterarse de las cartas ni de lo que se habla en función a esto. Pero esto es así como que abierto. Acá les dejo, igualito que la vez pasada, de dónde sale esto, de dónde surge esto de hacer esto de Saturno y sus frutos tardíos. Comprender la dinámica a largo plazo de Saturno. Ok. Hablando de Venus, dice, descrito como el esfuerzo para amar, este aspecto puede crear barreras en la vida amorosa, pero también lleva a relaciones más profundas y duraderas con el tiempo. He intentado hoy en día hacerlo con una carta. Bueno, la vez pasada lo empezamos a hacer así, colocamos algunos ejemplos y no solamente mencionarlos, sino también mostrar la carta para ver lo que está sucediendo. Ok, empezamos. Entonces decimos que Saturno-Venus tiene que ver con el esfuerzo, o podría decirse del esfuerzo para amar. El autor del artículo que vimos al inicio, cada uno de esas conexiones Saturno, Luna, Sol, Mercurio, etcétera, le colocó una frase: esfuerzo para tal cosa, esfuerzo para identificarse, para comunicarse, que ya sabrán que es con Mercurio, en este caso el esfuerzo para amar. Dice que el aspecto Saturno-Venus es conocido como el esfuerzo para amar, ya que combina la energía estructurada y disciplinada de Saturno con la energía amorosa, creativa, estética de Venus. Cuando estos dos planetas están en aspectos, especialmente en aspectos tensos,
como la cuadratura u oposición, es común que las personas experimenten bloqueos o dificultades en su vida amorosa y en su sentido de la belleza personal. Al final de este punto en función a Saturno y Venus, se habla también de la parte del dinero. Es un punto que a veces no se menciona, de Venus. Y no se menciona no porque se le olvida, porque uno siempre siente que Venus es la diosa del amor, entonces tiene que ver con la estética, la vida amorosa, la belleza, etcétera, el arte incluso. Entonces se nos olvida que Venus también es regente de Tauro, por lo tanto, también rige el dinero. Ahora bien, cuando hablamos de estas confrontaciones, y fue lo que originó me imagino, el hecho de que este autor escribiera este artículo que está ubicado ahí en astro.com, lo pueden conseguir. De todas maneras, creo que en la tercera página está la imagen y pueden darle clic y los envía directamente donde está en internet ese video, ese artículo. Ahora bien, él habla de los aspectos tensos. Vamos a ver en algunos puntos que también está incluida la conjunción. Entonces, diríamos, ¿no? ¿Qué pasa con un sextil y qué pasa con un trígono? Al estar involucrado Saturno, ¿ok? Siempre hay como una restricción. No voy a decir desde lo malo, desde el bloqueo, pero sí hay como una responsabilidad. Le imprime esa sobriedad, esa seriedad, esa rigidez propia de Saturno. Ahora bien, decimos, Saturno impone restricciones y barreras en las áreas que toca, lo que estábamos diciendo antes, lo que puede hacer que quienes tienen este aspecto se sienten inseguros o no merecedores de amor en sus primeras etapas de vida. Obviamente, para que yo tengo mi propia teoría de cómo se conforman en nosotros estos patrones. Obvio que para el inicio debió haber se escindió el contacto afectivo de alguna manera, se interrumpió, qué sé yo, lo que pudo haber pasado, y hace que esta persona vaya desarrollando este aspecto, desarrollándolo como un patrón del sentir eso cuando va creciendo. Esto es un aspecto bastante complicado, porque es que no solamente es poner el límite en cuanto al amor, ¿ok? A lo que doy, a ser un poco desconfiado, porque incluso el Saturno es poco desconfiado, es desconfiado realmente, sino que adicionalmente va a tener que ver con la concepción que tenemos de nosotros mismos en relación a la belleza, a la estética. Entonces, fíjense las cosas que él va generando, ese Saturno, cuando está en aspectos incómodos, inarmónicos, lo que va generando en la persona. Entonces tenemos no solamente el amor o cómo visiono yo el amor, también el hecho de cómo me configuro, cómo me considero desde el punto de vista estético. Y otro de los puntos, debe haber muchísimos más. Estoy diciendo lo que más o menos tengo por ahí en la cabeza. Otro punto es el disfrute. Venus tiene mucho que ver a través tanto del Libra como de Tauro, diría yo más de Tauro, pero tiene que ver con el disfrute. Y el disfrute en todos los niveles. No estoy hablando de disfrute sexual, netamente, estamos hablando del disfrute de una comida, de un atardecer, o sea, sentarse y disfrutar, estar tranquilo. Cuando tenemos este contacto, no pasa eso. La persona está constantemente constantemente movida por Saturno para hacer cosas, para no perder tiempo. Entonces es un problema grave que la persona no sabe, lógicamente, disfrutar de los momentos que vienen de la mano de Ben. Ok, dice, esta sensación puede manifestarse como baja autoestima, inseguridades sobre el atractivo físico o emocional
y una dificultad para atraer y mantener relaciones románticas. Yo digo que esta serie, a mí me gusta mucho, no sé ustedes qué opinan, pero estas series son interesantes porque entonces ya tenemos como una visión un poco más psicológica de lo que puede pasar en la cabeza del otro, en lo que puede reportar el otro como una manifestación, tal vez no externa, pero sí interna. Y eso nos va ayudando a ir entendiendo las distintas posiciones de los planetas en una carta y las diferentes posiciones o actitudes de las personas. Recuerden que siempre estoy hablando, y una vez tuve que aclararlo, no sé si en este grupo o en otro, que yo hablo netamente o básicamente para el efecto de una consulta, más que para uno mismo. Yo tengo mis propias conformaciones, las conozco, sé de lo que se trata, pero lógicamente al momento en que ya uno parte o pasa un límite X, y límite no por la palabra limitación, valga el repetirlo, sino que cuando ya llega a un punto en donde uno decide convertirse en ese astrólogo practicante, vamos a llamarlo así, ese astrólogo de atención a los demás, uno tiene que empezar a interesarse, a aprender otras cosas. Aprender para poder hacer bien su función y poder entender a ese otro que le está llegando a uno dentro de la consulta. Ok, dice Venus, por otro lado, representa el amor, la armonía y cómo nos relacionamos con los demás. Cuando se ve influenciado por Saturno, estos temas se vuelven más serios y a menudo requieren tiempo, paciencia y esfuerzo para desarrollarse. ¿Qué sucede en función a lo que toca Saturno? Saturno está pidiendo responsabilidad, madurez, asumir las cosas desde el adulto, no desde el niño, obvio. No significa que estas cosas en algún momento no se suavicen, se van a suavizar. Por eso habla de el tiempo, la paciencia y en algunos casos incluso esfuerzo para desarrollar estos temas o para desembrollar, si fuera la palabra adecuada, estos temas en función a los contactos inarmónicos de Saturno. Ok, continuamos. Hay una alegoría, perdón, analogía, hay una analogía entre el aspecto Saturno-Venus y la historia del patito feo, ya que estas personas suelen sentirse desentonadas en su juventud, pero con el tiempo y la madurez desarrollan un sentido más profundo del amor y de su propio valor observado con personas que han estado cercanas a mí, sobre todo en relación a los cursos que daba a nivel presencial. Esta posición, ya sea de cuadratura, de conjunción o de oposición incluso, de Saturno con Venus, y me generaba mucha curiosidad la situación, qué increíble era aquello de que atenta con lo que yo considero de lo que es estético, pero no afuera, sino en mí. Y acá es donde podemos notar, muy probablemente, si saben de alguien, le sacan la carta, pudieran tener ese contacto, mujeres que son, imaginemos, porque pueden ser mujeres o hombres, pero bueno, más básicamente uno maneja estos temas como que de las mujeres, ¿ok? Pueden ser mujeres muy hermosas, mujeres dignas de un reinado, no sé, un X, mi país X, mis universos, mis mundos, yo qué sé, los tantos reinados que existan, con unas medidas perfectas y no por efecto del bisturí, sino de forma natural. Y sin embargo, esas mujeres no se van a considerar jamás hermosas. Y le podrán decir, eres bella, tienes esto, y no se lo creen.
por esta bendita conformación entre Saturno y Venus. Igualmente lógico, como esto no es solamente privativo de las mujeres, a los hombres les pasa igual. Tal vez lo manifiestan de una forma diferente, se sienten tal vez feos, ¿ok? Y no lo dicen como lo pudiera decir una mujer. Entonces acá me da esto pensar de que de repente algunos miran mal, ¿ok? Mujeres con unas tallas grandes, ¿ok? Mujeres de talla grande, como dicen por allí en donde no tienen reparo y que no lo deberían tener, ¿ok? En mostrar su cuerpo, ir a la playa, mostrar su cuerpo, hacerlo de forma tranquila. ¿Por qué lo hacen? La gente dice, oye, pero porque siempre nos manejamos con un criterio ahí de lo estético que es tonto, ¿ok? Porque al final es tonto. Si nos ponemos a ver, esas son mujeres que sencillamente no tienen un problema con Saturno y Venus. Entonces se aman y te lo dicen. Amo mi cuerpo. ¿Cuál es el problema, pues? Entonces, esto es interesante para cuando tengan a alguien que diga eso, conéctenlo y vean para que vean que eso muy probablemente está ubicado uno al lado del otro o en cuadratura. Vemos por acá un ejemplo. Diana nos está saludando. La princesa Diana es un buen ejemplo en este patrón, ya que pasó de ser una joven insegura a convertirse en un símbolo de glamour y elegancia a nivel mundial. No traje la carta de la princesa, pero tiene una conexión. No recuerdo ahorita de qué naturaleza, pero tiene una conexión Saturno-Venus. Dice por acá Sandra, yo tengo sextil Saturno, un sextil de Saturno a Venus y nunca me he sentido menos ni insegura. Bueno, es el sextil, la gracia del sextil. Algo debe hacer por allí muy leve, lógicamente, porque estamos hablando de un aspecto armónico, pero sí las personas, acá lo pueden decir, o que a las personas que tengan este tipo de contacto, y es interesante porque eso va hacia lo que yo llamo la estadística, ¿ok? De ver tantos casos y ver que es una configuración que las tienen varias personas, pues manifestando una misma línea de comportamiento. Yo tengo un Saturno en cuadratura con Venus, lo tengo, aunque es un aspecto disociado, lo que llamamos disociado fuera de signo, porque Saturno está a 29 grados de Piscis y Venus está a 2 grados de Cáncer, es decir, es una cuadratura generada en signos del mismo elemento, cuando debería ser en signos de la misma cuadruplicidad, que no sean del mismo elemento, ¿ok? Y yo sí puedo hablar de Saturno Venus, es impactante, de verdad. Puedo decir muchísimas cosas, como por ejemplo, este espejo que está aquí, obviamente es un fondo, ¿cómo se llama? Falso, pero en mi casa el único espejo que está es en el baño, arriba de la mano. No hay espejos en mi casa. Ese, ya ahí por allí pueden sacar el resto, pero ya llega uno, un momento en que ya se suelta y es la edad, es el tiempo, ¿ok? Es el tiempo. Ok, me dice Tania que ella tiene un sextil, Saturno y Venus, y se ha sentido insegura. También habría que ver, por ejemplo, en qué casas está eso. Sandra lo indica en el chat, pero también habría que ver los signos, a ver si hay algo que pueda darnos la diferencia entre una persona y la otra, pues, porque están conectados con sextil. Ok, veamos. Tenemos por acá, además del ámbito del amor, Saturno y Venus también puede influir en el tema del dinero y la creatividad. Esta sí me gusta, aunque lo de la creatividad te así como que hace como unos bloqueos, pero con el dinero me encanta lo que puede pasar posteriormente. Veamos por acá, dice Tania que su Saturno está en Capricornio y Venus está en Piscis. Ok,
Y Sandra dice que su Saturno está en Cáncer y su Venus está en Tauro. Fíjense bien, saquen cuentas en relación a esos signos. Saquen cuentas. Venus nos da la seguridad de sí mismo o la seguridad en los otros. Venus nos da la seguridad en sí mismo. No entendí esto. Es una inseguridad de sí mismo. Cuéntame, Danae. No, o sea, el Venus de Tauro, como es el que está encargado, sí me oyen, ¿verdad? Sí. Ah, el Venus de Tauro, que es el encargado como que del cuerpo físico y está en la parte del yo, en el cuadrante, en el primer cuadrante de la carta, pues no, nos debe dar como esa seguridad en nosotros mismos, o sea, el Ah, sentirnos valorados por nosotros. Y exactamente. en el lado opuesto que tendría que ser con Libra, o sea, esa seguridad que tenemos ante los demás. Podría ser, ya te entiendo a lo que te refería, pudiera ser. Siempre te voy a contestar, puede ser porque hay que analizarlo, hay que revisarlo, a ver, pero es muy buena la pregunta, ¿ok? Es buena, bueno, por lo menos el planteamiento, igual que el que hiciste ¿te acuerdas del planteamiento del grupo donde puse al presidente este mirando por todos lados? O sea, ¿qué dijo? Dios mío, quedé así como que, wow, ¿qué es esto? Pero sí, está buenísimo eso. Ok, entonces, además del ámbito amoroso, el ámbito del amor, hablábamos que Venus, por su regencia en Tauro, va a tener influencia en temas de dinero. Y decía que me gustaba, porque dicen que al final te suelta. Y qué bueno, qué chévere. Por acá tenemos dos ciudadanos. En cuanto al dinero, puede manifestarse como una transición de pobreza a riqueza, con altibajos financieros, como se vio en la figura de Bill Gates, que tiene una conjunción, y la de Ofra, que tiene una cuadratura. ¿Ok? Todos pueden funcionar de esa manera, habría que ver, no lo sé, de verdad. Pero puede, se dice que al final, lógicamente, vas a tener una vida llena de altibajos, sino penurias financieras, muchos altibajos, pero llega un momento en que ese Saturno deja yo no diría que deja de fastidiar a Venus, es que ese Venus y ese Saturno sencillamente maduran, porque hay una situación que como que te lleva a generar más cosas, a producir, hay una sobrecompensación. Eso pasa mucho con este tipo de configuraciones, que hay como una limitante, pero la persona necesita sobrecompensar eso y se esfuerza para posicionarse allí donde considere que debo posicionarse. En el caso de Ofra, uno escucha o lee parte de lo que es su biografía y uno queda medio impactado, ¿ok? Para que uno diga, oye, mira la que es hoy en día, pero bueno, motivado tal vez a muchas cosas de su carta, lógicamente, sus vivencias y esa fortaleza de continuar adelante a pesar de lo que haya sucedido en su vida. En el caso de Bill Gates no conozco nada, no sé cómo fue su infancia o cómo fue su situación económica. Sí sabemos que hoy en día es uno, no sé si uno de los millonarios del mundo, pero tiene sus dineritos, ¿no? Veamos por acá qué dicen para ir al unísono, porque si no se me va el chat. Row dice, yo tengo una conjunción disociada, Venus en 29 grados de Acuario y Saturno en Piscis a 7 grados. E igual no me he sentido insegura. Tal vez puede verse ahí más la parte tradicional. Puede verse, pudiera ser. Habría que ver. Ok, dice Sandra, altibajos sí, muchos. Pamela dice, mi Venus en la casa 12 en trígono con Saturno es el significador de dinero de mi casa 2. Eso a mí no, nunca tuve que esforzarme en la parte monetaria. Qué curioso. Yo siempre me he esforzado por cada cosa que tengo. Yo tengo trígono de Saturno en Libra, Venus en Acuario, dice María Eugenia.
Hoy en día, yo no voy a decir que estoy boyante, como dicen por allí, pero tengo las cosas, no tengo penurias financieras, ¿ok? Y creo que cada vez tengo más clientelas, tengo más cosas, y bueno, es una cuestión también de ahorrar, de mantener, de invertir sabiamente, etcétera, etcétera. Ok, seguimos. Tenemos por acá la carta de Bill Gates, no hay un escrito de él porque de él solamente vamos a ver el hecho de haber pasado de un punto a otro punto en relación a que, eh, vuelvo y repito, a convertirse en un multimillonario. Y observamos, por ejemplo, en la carta de Bill Gates, que tiene, veamos por acá, tiene por acá bueno, es una conjunción bastante cerrada. Creo que incluso, no me acuerdo, ahorita no lo vamos a buscar lógicamente. Creo que algo de esto tiene también Donald Trump, creo. Si alguien puede revisar rápidamente en internet la carta de astral de Donald Trump, creo, creo haberle visto un Saturno en conjunción con Venus. Entonces aquí tendríamos esto, ¿ok? La configuración, habría que ver su aspecto, por qué aquello de lo tecnológico pudiera venir por acá, la posibilidad de pasar, mire, uno mira y después encuentra otras cosas. No, no, Yoli, sí tiene Donald Trump. Tiene Donald la Trump, casa 11 en una conjunción, casi partir, no, no es partir. Una conjunción Venus-Saturno. Venus Saturno. Ok. Sí me daba la impresión de que ese conflicto con sus esposas, con las mujeres en general, pudiera venir por allí. Ok, habría que ver cómo se maneja. También el hecho de la falta de afecto que pudo recibir, es más, teniendo eso en cáncer, que pudo recibir desde pequeño. O sea, todo tiene una historia. Todo tiene una historia. Nadie es como es porque quiere ser así. La verdad, eso creo que nadie lo discutiría. Ok, por acá tenemos entonces, mire, un Plutón. Un Plutón habla de transformaciones. En el caso del señor Hugo Chávez Fría, tiene un Plutón, tiene, porque la carta sigue existiendo, aunque él no exista, tiene un Plutón en casa 2. ¿Será un Plutón en casa 2 el garante, la promesa futura de dinero, de volverse millonario, y no importando por cuál vía, ¿ok? Podría ser, no sé. Y tenemos un Júpiter, pudiera darme un poquito de eso, ¿ok? La idea no es analizar la carta, sino simplemente ver estos aspectos que los famosos tienen en función a lo que estamos mencionando. La otra es la de Ofra, y en este caso vamos a ver, recuerdo que tiene por acá está Saturno, tenemos a Saturno por acá y tenemos a Venus. Tenemos una cuadratura bastante, no es partir, porque tenemos a un Venus a 8 y a un Saturno a 9, pero por la línea que está bastante roja, imagino que pudiera estar a menos de 1 grado, a menos de 1 grado por esta línea. Entonces, bueno, acá ven, vuelvo y repito, acá se está manejando con ellos, no la situación de lo que pudieron haber vivido o no, en relación a lo afectivo, si ella se siente fea o poco agraciada, no lo sabemos, sino en lo que surgieron posteriormente. Claro, hay dentro, como decía con Bill Gates, hay muchas otras cosas que van a hablarnos del tema. No es solamente un solo punto. No puedo decir que un Saturno con cuadratura Venus se va a volver la persona millonaria. Ojalá, yo lo tengo. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Ok. Ok, me dicen por acá que Donald Trump también tiene Plutón en Leo. Ok.
Seguimos. Seguimos. Veamos qué más viene por acá. Ok, terminamos con Venus. Tampoco teníamos que extendernos mucho, solamente es fijar eso en función a lo que pueda significar esas ubicaciones dentro de la carta de una persona. Y aquellos que se dedican a la consulta, lógicamente, cuando ven eso, observen a la persona, no es que le van a decir, tú te pasa, no, observen y van a ver que dentro de la conversación eso va a salir, ¿ok? La persona lo va a referir, quiera o no quiera, lo va a hacer. Veamos ahora la configuración entre Saturno y Marte. Obviamente todos van a tener que ver con conjunciones, con cuadraturas, con oposiciones. ¿Okay? No estamos hablando acá ni de sextiles ni de trígonos, donde lógicamente la influencia o el juego para el mismo equipo, como digo yo, que los aspectos positivos o armónicos, los planetas juegan para el mismo equipo, tienen la misma camiseta. En este caso no. Y hay esa contienda entre ellos. Entonces dice, Saturno-Marte. Este aspecto, el esfuerzo para ganar, le llaman el esfuerzo para ganar coraje. Aquí hay dos casos muy simpáticos, ¿okay? Que los dice el mismo autor del artículo, no lo estoy inventando yo. Pero hay dos ejemplos muy simpáticos. Ahora bien, dice, impulsa a la persona a desarrollar fuerza y coraje a través de la superación de inseguridades y desafíos físicos o emocionales. ¿Okay? Es interesante esto, para que ella, sería interesante también saber dentro de la gente que está ahorita conectada, si alguien tiene una cuadratura, una conjunción, una oposición, Saturno-Marte, y que nos pueda contar, porque esos testimonios nos ayudan a entender muchísimo más, ¿ok? Estos parámetros. Ok, seguimos. Dice por acá, el aspecto Saturno-Marte representa el esfuerzo para ganar coraje. Coraje, creo que en países consideran que es, no sé, rabia. Creo que es así. Dicen, me da un coraje, no sé, lo utilizan de esa manera. Ok, coraje es valentía, lógicamente. Y enfrentar los desafíos relacionados con la fuerza, la asertividad y la capacidad de actuar. ¿Cómo se va deslindando? Lógicamente, en función al planeta, quien está tocando o que está tocando Saturno, en este caso Marte, que nos habla de nuestra acción, de nuestra determinación, de nuestra frontalidad, de nuestro coraje, de nuestra valentía. ¿Va? Es el que nos impulsa a tomar los riesgos o a enfrentar los miedos o a enfrentar las situaciones. Es como diríamos, el adrenalínico, el que dice, bueno, dele, que no hay un para atrás posible. Ahora bien, Saturno, que rige la disciplina, la restricción y los obstáculos, y Marte, que simboliza la energía, la agresividad y la acción, crean una combinación que puede resultar en bloqueos o inseguridades respecto a la capacidad de una persona para defenderse o actuar con valentía. A mí sería interesante si alguno de ustedes tiene Saturno unido a Marte, pero en trígono, ¿cómo lo manifiesta? Se adecúa a esto que estamos hablando en el entendido de que aquello que toca Saturno, wow, le genera cierta inseguridad, cierto bloqueo, cierto limitación, restricción, o por el contrario, como diríamos, más bien lo moldea Saturno a Marte para llevarlo dentro de lo que es la estructura, delinearlo con una estructura
y un funcionamiento que vaya focalizado, bien enfocado hacia una meta, hacia un propósito, pudiera ser. En eso, porque recordemos que Marte se exalta en uno de los signos que rige Saturno, en este caso Capricornio. Y pudiera ser que eso es lo que sucede. Sin embargo, habría que escuchar a las personas que lo viven realmente. Este Profe, aspecto, cuéntame. perdón, no levanté la mano, no lo conseguí. Yo tengo a Saturno en trígono con Marte en casa 4. Casa 4 tengo Marte, ¿verdad? En el hogar. Y creería que lo que yo aprendí de mi hogar, que era mucha disciplina, vengo de familia militar, horario, estructura, yo creo que lo llevé a mi casa. Mis hijos lo vivieron, me imagino que también Sora, donde todo tiene que estar bien hecho, a la hora, la puntualidad, el respeto por las normas y las reglas del hogar. Pero me ha salido tan como que fluido. Siento que es como continuar lo heredado. Ok, ¿y tu valor? El valor, valor, no Respeto. valores, sino valor, coraje, enfrentarse. No, no me cuesta para nada, sale naturalísimo. Ok, buenísimo. Sí, es de esperarse. Bueno, uno consideraría que debería ser así, lógicamente, pero ya con tu decir, con lo que tú vives, como que nos lo va empezando a reafirmar. ¿Por qué? Y digo esto porque muchas veces uno siente que todo lo que toca Saturno puede generarle algún tipo de limitación, que hay mucha limitación. En mi caso, yo tengo a Saturno en trígono con mi Sol. Y yo digo que no es que limita al Sol ni nada, pero sí es como muy autocrítico, muy de la responsabilidad, del hacer, las cosas, como decías tú, bien hechas. Pero es que también yo tengo a Saturno en casa 1. Entonces no sé dónde viene la merienda, si es por el que dije con el Sol o con este. Pero no veo que haya ahí como una dificultad con el Sol. Sin embargo, ese mismo Saturno hace una cuadratura con mi Venus. Entonces, bueno, Ya a mí, repensando un poquito, me hace recordar que antes de instruir algo a la familia, a los hijos, en el hogar, inclusive a mis hermanos, a todos, tiene que estar muy bien hecho lo que voy a decir, tiene que estar muy pensado en estructuras, en moralidades y en una cantidad de otras cosas. Pero no lo veo como restrictivo, sino una estructura, un hacer las cosas bien, algo un poco más maduro. De hecho, desde muy pequeño dicen que aparento más edad de la forma de pensar que la realmente que tengo. no, pero tú no te ves tan viejo. ¿Qué? 80 años, 54 tan viejo. añitos, 80, no. 84, no, 54. Pero es que yo desde pequeño me independicé, todo fue como muy maduro. Entraba a la discoteca antes de tiempo. No, mentira, ese es otro tema. Ok, ok. Ve que esto va para el público y cuando lo escuchen Y tus no, hijos no, perfecto, que me y conozcan como soy. tus hijas te digan, ajá, entonces papá, lo dijiste Hmm, públicamente. sí, sí, sí. Y ellos lo saben, ellos más bien dicen que ellos son los serios y los formales de la Ah, casa, que la mamá y el papá son los niños. está bien, está buena eso. Ok, continuamos entonces. Entonces decíamos por acá, a ver, creo que esta última parte no lo leímos. Decíamos esto, bueno, vamos a leer desde la segunda párrafo porque no me acuerdo del último. Saturno que rige la disciplina, la restricción y los obstáculos, Marte que simboliza la energía, la agresividad, la acción, crea una combinación que puede resultar en bloqueos e inseguridades respecto a la capacidad de una persona para defenderse y actuar con valentía. Ahí es la última parte importante, o sea, ¿qué es lo que genera realmente esto? Bloqueos, inseguridades respecto a la capacidad para defenderse y actuar con valentía. Ahí está. Cosa que Luis dice que con su trígono nada que ver. Habría que ver en el caso de la señora María Eugenia, que no creo que tenga eso,
ok, esos bloqueos e inseguridades, si esto funciona o no, el hecho de que puedo defenderme sin necesidad de más, ¿ok? Vi por ahí que María Eugenia hablaba de esa misma configuración de Luis. Sí, la mía está en casa 2 Saturno y en casa 6 Marte, porque yo tengo una conjunción Venus-Marte en casa 6. Están en Libra, Saturno y Acuario, Marte o Venus, cualquiera de los dos. Tengo trígono con los dos. Cuando estaba niña y hasta muy grande, como dice Luis, yo tuve grandes inseguridades para enfrentarme a la familia, sobre todo a mis hermanos, porque siempre minimizaban lo que yo decía. Entonces yo más bien me quedaba callada. No era tan valiente como quisiera ser. Ok. No era tan valiente como quisiera ser. Yo más bien, y toda la vida lo hice y aún lo hago. Yo huyo de las discusiones porque cuando era joven yo fui muy agresiva y muy hiriente cuando estaba en una discusión. Entonces, ahora más bien huyo de las discusiones. No me gusta discutir con la gente. Me quedo callada y al momentico me voy. Está bien, está bien. Gracias, María Eugenia. De Luis, nada. ajá, ok. Luis, por acá Rose tenía una pregunta. Ajá, tengo la mano levantada de Rose, sí, pero Tania y Rose, ustedes levanten su manito y pregunten, por favorcito, porque soy así como la portavoz. Ya le iba a preguntar al señor Luis lo que decía Rose, ¿ok? Podríamos preguntarle más que a Luis, a Sora, sobre Luis, a ver qué nos Perfecto. dice. Pero Aquí dejo que estoy. la pregunta la haga Rose. No me meto ahí. Es su Hágala turno. que ya la leí, hágala que ya la leí, con toda. Sí, respuesta para Rose. Sí, la cabeza, la autoridad. De hecho, parte de mi labor y mi función siempre han sido de liderar y autoridad. Entonces, sí, tienes toda la razón, Rose. Ahora, pero, perdón, Soraví, desmiénteme. Di lo que yo te dije, por favor. No, definitivamente, de hecho, yo a veces le digo a Luis Eddie que tiene mucho su Marte marcado, porque él siendo Libra, pues tiene su complemento en Aries, y el que rige Aries es justamente Marte, y él a veces tiende a ser un poquito autoritario en ese tema de que uno tiene que estar listo a la hora que él dice, porque si uno no está o uno no llega a la hora que él dice, ay, Dios mío, agárrense, Se que quedan, él que se quedan. exactamente nos deja, sencillamente nos deja y él se va, porque él dijo que uno tenía que salir por decir una hora, a la 1 en punto y él puede esperar 5 minutos, pero si ya pasan 5 minutos, él simplemente se va y nos deja, porque ya la hora estaba ya pautada, ya se había dicho y ya. Así es Luis Eddy, un poquito autoritario. Pues, bueno, tiene cara. Señora Rose, cuénteme. No, yo lo estaba diciendo porque son dos planetas fuertes. Las energías, por más que estén en trígono, inevitablemente va a sentirse. Marte es una persona muy directa, Saturno muy disciplinada, también muy recta, entonces por eso, ¿no? Pero la pregunta acá tú dices, Saturno rige la disciplina, la restricción, y Marte simboliza la energía, la agresividad y la acción. Crean una combinación que puede resultar en bloqueos o inseguridades respecto a la capacidad de una persona para defenderse o actuar con valentía. Tal vez podría ser, yo siento, ¿no? Que podría eso ser cuando, a ver, eh, podría ser cuando por ejemplo, tenga un Marte retrógrado, donde se sienta más esas inseguridades. Lo pregunto porque
porque todo esto también se aplica a los tránsitos, ¿no? Entonces, ahí va a llegar un momento en que Saturno puede hacer una conjunción con algún Marte de nosotros. Entonces, eh, pueden ser etapas que se puedan ver o fechas en las que uno se sienta más acobardada, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque yo tengo Marte retrógrado, ¿no? Entonces, más o menos por eso, por ahí lo pregunto. Ok, ok. Acá básicamente, bueno, está muy interesante eso que dijiste en función a esto de los tránsitos y de alguna otra configuración a través de direcciones, donde también puede estarse afectando, ¿ok? O estar afectando Saturno a nuestro Marte. Y es cierto, a veces yo hoy en día, lo voy a decir así, yo no es que he sido muy valiente en la vida, pero hoy en día soy más acobardada. Y hay gente que dice, no, es la edad. No sé si es la edad, pero me siento como más acobardada, pero sí hay momentos como que estoy mucho más. En este caso, Rose está mucho más, todo este material está vinculado a los aspectos inarmónicos, más que a los... hemos estado hablando, por ejemplo, el trígono, el sextil, para ver un poco la diferenciación, qué es lo que pasa cuando ese Saturno toca, en ese caso, a Marte, pero con el benévolo trígono, trígono con esa energía jupiteriana que tiene cuando lo toca. Entonces, pero acá cuando hablan de bloqueos, habla es en caso de los, básicamente, yo diría más que todo las cuadraturas, aunque las oposiciones y las conjunciones también pudieran darse, ¿ok? También hay otras configuraciones que van alimentando esto. No sé si te aclaré el punto rojo o me enredé más, no sé. Sí, sí, pero pasa es de que yo sentía que cuando estaban retrógrados siempre se van a interiorizar. Entonces el planeta no va a ejercer energía, por ejemplo, ¿no? Claro, A el eso hilo me refería. Más retrógrado, bloqueo. dime. No, me refiero, va a haber más bloqueos, más inseguridades. A eso me refería, Por ¿no es cierto? supuesto, por supuesto. Podríamos en algún momento empezar a ver qué es lo que va significando en una carta a los planetas retrógrados. También es un tema que puede empezarse a estudiar. Y ciertamente hay una ambivalencia en ese Marte retrógrado de la posibilidad de accionar. Uno empieza a dudar, sí, no, voy o no voy, voy o no voy. Porque hay una energía que está más que hacia afuera, muy internalizada. Entonces puede suceder. De todas maneras, ahí tenemos a la ponente de ese nuevo capítulo de tertulias astrológicas, Marte retrógrado, con la profesora Rose. ¿Ok? Sí, Rose. Bueno, por lo menos es importante cuando los tenemos nosotros esas configuraciones y hablar tranquilamente dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque nos da las pistas de lo que la persona está viviendo. Porque una cosa es lo teórico, que yo no tengo Marte retrógrado. Bueno, yo tengo un Marte, no sé si eso se le llama, si eso se equipara a retrógrado. Yo tengo a Marte y no me vean, no me miren, yo tengo a Marte en Cáncer y en Cáncer 4. Yo no sé si eso lo llamo retrógrado o no. Rose, no pongas esa cara. No, yo sé que no está retrógrado, pero eso es ahí, ¿ok? Pero yo sí sé de mi Marte en Cáncer, cómo funciona, y cada quien, de acuerdo a sus ubicaciones, sabe. Y cuando interactuamos así, echándonos los cuentos, uno va entendiendo qué es lo que va a pasar, ¿ok? O qué es lo que va configurando cada uno. Por ahí tengo la mano de la señora Tania, pero Tania también tenía por acá una pregunta. No sé si irías a hablar de eso. ¿Sí? Bueno, Sí, tenemos a Tania. sí, quería preguntar, al que tienen el aspecto a Marte-Saturno, ¿cómo era la relación con sus padres? Porque se habla mucho de que al menos la conjunción Saturno-Marte se relaciona a padres que tienen como el arquetipo del militar, no porque lleve una profesión militar, sino porque son padres un poco estructurados, que te enseñan cómo accionar y tienen ciertas reglas. Eh, pero la diferencia radicaba en que supuestamente, estoy hablando algo teórico, en que si el aspecto era una cuadratura, a veces podía también implicar incluso casos de violencia, pero por ejemplo un trígono
aspectos como más positivos, la persona incluso lo veía bien, como decía, mi padre me enseñó a tener reglas y por eso yo puedo como sostenerme en la vida. Entonces, la visión de cómo veían al padre cambiaba mucho, suponiendo, digamos, si era una conjunción, si era un trígono, un sextil, o si era ya una cuadratura y ahí era más complejo y a veces no era una buena relación con el padre. Entonces, eso quería preguntar a los que tienen ese aspecto. Muy interesante esto, antes que hable Luis. Fíjate que lo acabas de decir. Yo le iba a preguntar a Rose, a una cuestión, le iba a preguntar a Rose, si a ella no le parecía que esa combinación Marte-Saturno era así como una combinación medio militar, ¿no? ¿Ok? De alguna forma medio militar. Pero no se lo pregunté porque yo decía, ok, ¿en qué signo pudiera ser medio militar ese Marte? Obviamente en Aries, pero Capricornio porque le genera una estructura, lógicamente, porque va a establecer una estructura, netamente. En Aries es más el matón, disculpando los que tengan Aries perdón, Marte en Aries. Esto es simplemente, yo lo manejo siempre como una caricatura para entender. Entonces yo digo que es el valentón del barrio, pues no hay como una estructura general. Ok, Tania, Luis, puedes hablarnos y las personas que tengan la conexión entre Marte y Saturno, por favor, no tengan miedo, no les dé vergüenza, por favor, hablen, que esto se llama tertulia. 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 Tania siempre con sus comentarios tan asertivos, tan interesantes. Si no fuese un Luis nacido en una familia castrense militar, hubiese sido un loco. Valentón, por mi tamaño, me buscaban para pelear los amigos. Perdón, Si Luis, había algo que no... perdón, Luis, que te interrumpa y discúlpame. ¿Tu padre era militar? Sí, y todos mis tíos y mi suegro. Ok. Y estudié en el liceo militar, pero era lo más loco. O sea, si había algo que pelear, me tocaban y ya peleaba. Si había algo que lanzarse, o sea, siempre he sido de... a alguien le preguntan, ¿alguien ha buceado por debajo de 38 metros? Yo, 57 metros, la locura. Si hay que manejar un avión, yo. Si había que pelear, me tuvieron que poner en escuelas de taekwondo, de judo, de karate, todo eso lo hice. O sea, todo lo que había que hacer de impulsarse, pregunten que ya yo lo hice. ¿Tu Marte, Lanzarse de donde sea. tu Marte en qué signo está? Mi Marte está en Capricornio. Ah, está en Capricornio. Sí, Ok. señora. Y en trígono con Saturno. En trígono con Saturno, en Tauro, casa 8. Y ahora sí De entiendo. pequeño era el fosforito, el peleón. Venga que conmigo, ¿cuántos hay? Nadie me ganaba, nadie. Me buscaban para cuando había que hacerle algo a otro. Me montaban en un carro y me llevaban a mí y a mi hermano. Ustedes deben conocer en la historia a los hermanos Macanan. Esos eran mis hermanos y yo. Y donde llegábamos, llegaron los Martínez, los hermanos Macana, cuidado, todo el mundo, o se iban, se enfrentaban. Salir en el barrio La Mora, que tú conoces en La Victoria, malandros atacan al barrio La Mora, no, era que nos estábamos defendiendo porque yo compré un carro y entonces, bueno, nos querían agredir. Salimos en el periódico porque los noqueamos, como decimos criollamente. Y papá jamás me puso la mano encima a mi papá, ni mi mamá, nadie nos ha tocado de rector a un regaño, una disciplina. Todos los domingos sentados en la casa en la hora de las 8, todos nos levantábamos a las 5 de la mañana porque había que bañarse, estudiar antes de ir al colegio, al llegar del colegio antes de comer, era la tarea, era un tema arcaico y mi rebeldía probablemente la agotaba por allí. Entonces, bueno, me ponían en karate, taekwondo, fui campeón estadal, de todas las cosas que hacía y era para cansarme, para que me durmiera. Pero ya yo a los 16 años andaba independiente porque yo no me aguantaba eso. Quedé en las 4 fuerzas militares y cuando me dijeron, y tú que tan loco que eres, muy buen estudiante, pero loco, ¿en qué fuerza militar te vas a meter? En ninguna, era para demostrarte a ti que yo sí podía. Siempre ha sido esa forma. Entonces, si no hubiese tenido familia, padres militares, el loco Luis. Yo le agradezco mucho a Claro, por esa supuesto. estructura, a esa disciplina. Mi Con suegro, también con militar, no ese era tan... prontuario tuyo. Sí, ay,
Búsquenlo por ahí en el estado de Aragua, preso, no mentira, tampoco. Pero mi suegro, por ejemplo, militar, y nos la llevábamos muy bien, a pesar de que enamoré a la hija a los 14 años, desde el primer día me recibieron en su casa, pero era porque era un señor, por la estructura que tenía. Pero si no hubiese sido por eso, ni estudiaba en el liceo militar ni nada, el loco Luis. Entonces yo creo que yo agradezco y creo que todos mis hermanos que también estudiaron en liceos militares, agradecemos esa estructura, Y bueno, esa disciplina. gracias. Interesante Por ejemplo, en porque la zona. en mi caso, yo tengo a Saturno en cuadratura con Marte y lo tengo en casa 2 y casa 11 y a mí me falta realmente mucho coraje para decirlo así, sí, a calzón quitado, para generar ingresos. A mí me falta ese coraje para yo decidir en qué me pongo a hacer algo, para yo no tener miedo. A mí me da muchas cosas, me da miedo, sobre todo que tengo a Marte en Piscis. Entonces es un miedo que desde el fondo yo quiero saber a qué le tengo miedo, pero no al sol de hoy todavía no he determinado realmente a qué es lo que me falta para yo tomar la iniciativa y poder hacer las cosas. Sí, tengo el conocimiento de varias cositas porque me gusta, tal cual geminiana, me gusta hacer muchas cosas y mi Saturno está en Géminis. Tengo a Saturno en conjunción con el Sol, entonces ahí tengo como esa lucha de que quiero hacer, pero a la vez me da miedo tener la iniciativa, me da miedo de fracasar, me da miedo muchas veces de que digan, oye, pero no lo está diciendo bien, no es lo correcto y resulta que de todas esas cosas uno aprende. Yo en teoría lo sé realmente, pero cuando yo voy a la práctica, me da miedo enfrentarme a hacer las cosas, me da miedo a que me digan te equivocaste, me da miedo muchas cosas por esa parte de la inseguridad que tengo. Así no se vea, ¿no? Pero yo todas esas cosas las sé teóricamente, pero cuando voy a la práctica, bailas. Entonces ahí sí se ve lo esto de los desbloqueos, las inseguridades, la capacidad de las personas de defenderse, actuar con valentía. Es lógico, es Saturno. Y está en cuadratura, perdón, diferente a Luis que lo tiene en trígono. Ahora bien, Claro, él es el que muchas veces me empuja a hacer las cosas así yo tenga miedo. Pero vamos a hacerlo porque él tiene esa energía de sobra. Luis tiene una energía que yo a veces digo, ¿de dónde tanta energía? Dios mío, vamos a agotarlo, vamos a cansarlo, que es cosa que yo no la tengo. Entonces es chévere en esta relación, yo lo veo de ese punto, porque nos complementamos en muchos aspectos y en este aspecto básicamente tenemos mucho de que pues yo lo agoto en ciertas cosas y él me empuja a hacer ciertas cosas que a mí me dan miedo y que yo misma me limito a decir comentarios, me limito cuando estoy en grupos como a que me vean, yo siempre quiero estar como detrás de la cortina, que no sepan que soy yo. Eso yo claramente lo reconozco, de hecho, cuando vamos a reuniones o algo así, yo procuro en lo posible de estar de última, o sea, que no vean que yo llegué de primera. Si no me ven, mucho mejor. Que yo quede allá atrás del backstage, yo me siento más segura, cosa que yo digo, no está bien. No igualito debe que ser. Luis, ¿verdad? Que llega desde la puerta, está haciendo escándalo. Y ya, me lo Sí, imagino, me lo imagino. no, Solamente para que tengas una idea, si hay cuando hemos ido a ver clases, conferencias, para una obra de teatro, lo que sea, yo busco los primeros. Y no le digo, sino te sientas ahí, tú vas aquí, que yo voy aquí. O sea, porque si no, para el fondo. Ay, gracias. Danae, tienes la mano levantadita. Voy Cuenta. a meter mi cuchara desde el punto de vista médico. Ay, Dios mío, santo, no soporta. Ya Le ven, quiero preguntar a me Luis, voy a digo, buscar un café. Señores, los del YouTuber, ya yo vengo. Dale. quería preguntarle a Luis, digo, iba a decir otra cosa. El aspecto de Saturno y Marte pudiera ser que tenga sentido en cuanto a los huesos, a la piel, Marte puede ser también la sangre, pero le quería preguntar a Luis, dijo que su Saturno estaba en la 4, ¿sí? No, mi No, ¿en dónde Saturno está? está en la 8. ¿Y en la 4 quién tiene? Tenemos a Marte. Ah, ok. ¿Tienes problemas de gastritis o algo de Nada, inflamación del y como sistema digestivo? piedra. Nada, Ok. como piedra. O sea, soy terriblemente bueno para ese estómago. Ahora, hablabas de piel y todo eso, sí, la piel desde que me mudé a Colombia. Enrojecimiento de piel. Desde que me mudé a Colombia, sí. Me reseco la piel. Ni que me eche la crema que me eche. De hecho, Soraví me sacó cita el lunes para el médico, del dermatólogo.
A ver cómo me resuelve esto, ¿no? Pero sí, de piel. Y de los huesos, tienes a Muy Saturno en carne, eso Capricornio. no. ¿Rompimiento de huesos o huesos fuertes? Oh, me pesan los huesos. Todo, cuando voy para el nutricionista, lo que sea, no, tú tienes muy buena masa muscular porque yo voy al gimnasio, todo eso. Sí hay que perder algo de grasita, pero es que me pesan los huesos, son muy grandes, 1,85. Aloe vera para la piel seca. No, mi amor, dame otra, esa te la tengo, una mejor. No, pero sí, ciertamente el clima de acá me afectó. Yo vengo de la costa, me la pasaba todos los fines de semana en la playa, la humedad, y acá me ha ido, ya vamos para 11 años y me ha ido muy difícil el tema de piel. Perfecto. Gracias, Luis. Gracias, Danay. Señora María Eugenia, tienes el micrófono apagado, María Eugenia. Ya. Sí, señora. Yo no sé si es que a mí eh, esa conjunción que tengo entre Venus y Marte me apaga un poco el Marte, porque yo siento más fuerte mi Venus que a Porque sí, Marte. Siento más fuerte a Venus que a Marte. sí, pero ¿y qué signo Eh, está? están en Acuario, en casa 6, esa conjunción. Y Saturno está en casa 2. Pero la conjunción, yo pienso que Venus apaga a Marte. ¿Por qué? No sé. Pero yo no siento, o sea, de pronto Marte es fuerte cuando hay que reaccionar desde la parte de la comunicación. Yo puedo ser muy fuerte, pero en otros ámbitos no. La verdad que no. No sé si eso se dará así o no, Mira, pero no, es lo que yo siento. puede ser, puede ser. Ahora Luis tiene cara de perro. Bueno, siempre, ok, sigo, adelante. ¿Viste? No me puedo meter con él, es que esta hora es hora, entonces tengo que callar la boquita. No te preocupes, Con se toda va para tu libertad, con lado, toda libertad. te apoya. Ok, continuamos por acá. Por ahí hay una pregunta, Sora, cuando puedas, hay una pregunta de Tania para ti en el chat, para que la leas y si quieres le contestes por el chat, ¿ok? Para continuar esto, para por lo menos terminar martes. Dice por acá, este aspecto puede hacerse que la persona sienta que carece de fuerza física o asertividad, lo que les lleva a tener que trabajar más arduamente para desarrollar el coraje y la determinación. Inseguridad y superación, la dinámica de Saturno-Marte. Recordemos que es Saturno-Marte, pero ya sea en cuadratura, oposición, conjunción, no estamos hablando acá de sextiles y trígonos, aunque ya hemos escuchado algunos comentarios de personas que lo tienen. Ok, dice, en los primeros años de vida, quien tiene este aspecto puede enfrentar experiencias que lo hacen dudar de su capacidad para defenderse, expresarse o actuar con confianza. En este caso de Sora había hablado de la cuadratura entre Saturno y Marte. Entonces, fíjense, volvemos a leer esto, dice, en los primeros años, quien tiene este aspecto suele enfrentar situaciones que lo hacen dudar de su capacidad para defenderse, expresarse o actuar con confianza. Obviamente, sabemos que todo se va generando en la infancia, en esos primeros años se establece, ¿ok? Podría venir de mano de papá, podría ser, no sé, ¿ok? Algo que haya podido suceder allí. ¿Ok? Seguimos. Estos bloqueos pueden ser de carácter físico o emocional, lo que generan una sensación de inseguridad personal, pero también de enorme determinación para compensar esta debilidad percibida. Siempre va a haber esa sobrecompensación, esa necesidad. Y tenemos, vuelvo y repito, dos casos, dos ejemplos en donde podemos ver eso. De repente hay muchísimos más,
de ese debilucho que termina siendo el fuertote, ¿ok? Hablo de, por ejemplo, en el caso, incluso lo dice el escritor del artículo, menciona a Sylvester Stallone, aunque Sylvester Stallone no tiene esta configuración, pero hacía mención, era del personaje Rocky, ¿ok? Que tenía que defenderse y tenía que darle y darle hasta generar su fuerza muscular. Ahora bien, continuemos. En términos simbólicos, las personas con Saturno-Marte enfrentan desafíos similares al clásico arquetipo del debilucho, que tras esfuerzos continuos logra transformarse en alguien fuerte y capaz. Recordemos siempre que hay una salida. Siempre está la salida. En todo el aspecto astrológico hay una salida. Lógico que sí. El punto, cuando nos quejamos mucho de alguna expectación con Saturno, debemos entender lo que realmente quiere Saturno. Y que si logramos dar eso, Saturno como que se tranquiliza. Al final, como dije hace rato, no es que se tranquiliza, sino es que ya logramos el punto que él está exigiendo. A mí me costó muchísimo entender. Mire, cómo me di golpes contra la pared, no literales, pero sí metafóricamente hablando, golpes con la pared con mi Saturno en casa 1, en conjunción con Quirón, Dios mío santo. Y hoy en día, así como más tranquila, ¿ok? Cuando lo concientizas y dices, ok, tú quieres esto, yo te doy eso. Tú quieres que yo avance sin miedo, vamos a darle, pues. Pero eso sí, me ayudas, le digo, me ayudas. Dice por acá, esta transformación ocurre no por la ausencia de obstáculos, sino debido a ellos. El ejemplo de los cómics, donde un personaje débil es humillado y luego se convierte en un ser musculoso y poderoso, es una representación perfecta de este aspecto. ¿Okay? Quien tienen a Saturno en aspecto con Marte, se ven obligados a enfrentar obstáculos que inhiben su fuerza marciana, pero a través de la disciplina y el esfuerzo, que es la influencia que le da lógicamente Saturno, logran superar estas dificultades y transformarse. Todo, como decíamos antes, todo lo que toca Saturno pide esfuerzo, perseverancia, constancia y sobre todo paciencia, porque nada que viene de las manos de Saturno se da a la primera. Es construirlo. Si no, mirémonos, no solamente Saturno, mirémonos a uno de los signos que él rige, Capricornio. Capricornio es ir lento, 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 pero ir subiendo, subiendo, subiendo. Ese es el dictamen de esto. Dice, el aspecto Saturno-Marte es un claro indicador de que el coraje y las fuerzas no son innatas. Esto es interesante, sino que se desarrollan con esfuerzo. Obviamente, nosotros tenemos personas que, si tienes un Marte imagínense, Marte en Aries, en casa 1, lo estoy poniendo así demasiado, el XXXX, ¿ok? Y que me diga que es cobarde, no sé por dónde tendría eso de la cobardía, pero ok, son personas que nacen con fuerza, con valentía, con coraje, más exagerado, muy posiblemente, ¿no? Como aquello que yo digo, el valentón del barrio, el matón del barrio, ¿ok? Pero ciertamente obtener, a lo que se está refiriendo esto es a que obtener el coraje y la fuerza, la determinación, es como un músculo que usted puede ir perfectamente desarrollando y desarrollando y desarrollando, pero hay que hacerse consciente. Si no, no pasa absolutamente nada. Las personas con este aspecto suelen experimentar una compensación psicológica, donde al percibirse débiles o inseguros, trabajan arduamente para superar esa perspectiva, o perdón, esa percepción. Yo les digo,
Yo vivía en donde vivía antes, yo le tengo pánico a los temblores. Yo no sé cómo la gente en Chile vive, de verdadita, ¿ok? Yo tengo pánico a los temblores, se medio mueve la cama y ya yo ahí estoy estresada. Y donde yo vivía había un vecino que me decía, no puede ser, Yoli, con esa cara y con ese tamañote, ¿tú le tienes miedo a los temblores? Sí. Le decía, soy orgullosamente cobarde. ¿Cuál es el problema? Pues, y sí, pero la gente no lo nota. La gente piensa que yo soy náguara, determinada y que a mí no me da miedo absolutamente nada. No, tengo a Marte en Cáncer, pero tengo a Saturno en casa 1 que me da esta cara, ¿ok? Me da esta cara de sobrada, no, bueno, tal vez sí, pero sí de muy determinada y muy como dicen aquí en Venezuela, muy de ser muy frontal, pues no es esa la palabra, pero no se me vino. Ok, seguimos. Acá tenemos un caso. Hay 22 mensajes en el chat. Por Dios del alma. Ok, tenemos por acá una carta, la carta del señor Bruce Lee. ¿Se acuerdan de Bruce Lee? Hoy, revisando Bruce Lee, estuve viendo, ok, su carta, la fecha de nacimiento y todos estos datos, porque lo menciona el que escribió el artículo. Llegó a Wikipedia, donde está Bruce Lee, la cosa. Veo que tiene 2 hijos. Por curiosidad, neta, veo y le doy al primero, el mayor, Brandon Lee. No sabía quién era. Y este señor, el hijo de este hombre adicional, murió joven. Bruce Lee murió joven. Brandon Lee muere, no sé qué edad tenía, imagino que joven, en la grabación de una escena de una película. De manera accidental muere. Cuento esto nada más por mera cotilla, es decir, por mero chisme, más nada. Pero me llamó mucho la atención eso de la fecha de la muerte del hijo de él. Y lógicamente lo tenía que levantar en Meridian y buscar las direcciones del momento exacto. Y sí, es perfecto, se ve lo que podría haber sido la muerte, o sea, el momento de muerte. Pero básicamente yo no iba buscando eso. No lo pude conseguir porque lo que quería buscar era en la carta de Bruce Lee. Al adelantar la carta en Bruce Lee, discúlpenme que me fui para otro lado, pero ustedes saben que yo soy a veces así. Al adelantar la carta de Bruce Lee, pero sí se podía ver la muerte de su hijo. Y ustedes dirán, pero ya va. ¿Bruce Lee ya no estaba muerto? Sí, claro que sí, pero yo soy de la opinión que debería verse también en la carta del padre, aunque porque esa carta está, y si yo la adelanto, debería estar. Lo que pasa es que cuando se utiliza ese tipo de técnica debe haber mucha precisión en la hora de nacimiento, porque se utiliza un grado de orden. ¿Ve? De hecho, habría que rectificar la del hijo también, porque no me calza una cosa con el ascendente, pero unos graditos más y me calza. Ok, entonces aquí tenemos a Bruce Lee. Bruce Lee tenemos por acá, veamos qué es lo que él tiene. Tenemos por acá, ver. Ajá, bueno, estamos hablando de Saturno. Tiene un Saturno en Tauro en conjunción con Júpiter, que no estamos hablando de Júpiter, pero bueno. Saturno en Tauro en oposición a Marte. Vamos para acá, un Saturno retrógrado en oposición a Marte. Ese Marte, tenemos por acá una cantidad más o menos de energía escorpiana. Tenemos a Venus, a Marte, a la Luna, a la Rueda y tenemos a Mercurio. Escorpianidad. ¿Tendrá él el Sol en el ascendente? Aunque
Se supone que las cartas que aparecen en AstroSeer, en algunas dicen la fuente, y esta creo que aparece como fuente astro.com, pero a veces no todas las cartas están rectificadas. De hecho, cuando se meten en AstroSeer aparece la fuente, astro.com en este caso. Ustedes se van a astro.com, ven la carta y ahí pueden mirar en algún punto, podrían ponerle que está rectificada. ¿Ok? En carta natal, sí, en la donde va la información de la ciudad y eso, hay una parte donde menciona si ha habido una rectificación de la carta. Y las cartas rectificadas son interesantes porque son las que tienen mayor precisión o se supone que tienen precisión de la hora. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con Bruce Lee y su carta. ¿Por qué está aquí? ¿Será que Bruce Lee era cobardito? Debiluchito, no creo. ¿Ok? Que entonces, ¿cómo manifestaba esta oposición? Veamos. Vemos por acá la misma cuestión. Y bueno, aquí hablamos de los desafíos físicos de Bruce Lee, lo que tuvo que vivir y que tuvo que enfrentar, lógicamente, con disciplina, con superación de limitaciones y la influencia, seguir adelante, dele. Dice Bruce Lee, quien tenía una oposición entre Marte y Saturno, es un ejemplo icónico de este aspecto. Durante su niñez enfrentó desafíos físicos, incluyendo una lesión paralizante. Porque dice incluyendo, significa que existieron otros desafíos físicos que no los tengo acá porque no los revisé, no los busqué. Sin embargo, a través de la disciplina y el entrenamiento marcial, superó estas limitaciones y se convirtió en una de las figuras más influyentes de las artes marciales del siglo XX. Aún a pesar, las personas que son de esta época, digo yo, conocen y saben, por lo menos han escuchado hablar de Bruce Lee, toda una leyenda, toda una leyenda. Saturno-Marte en su carta natal refleja no solo la limitación física inicial, sino también el impulso incansable para superar esos desafíos, convirtiéndose en un símbolo de fuerza y disciplina. ¿Ok? Habría que buscar, a que hay solamente habla de esa lesión paralizante, habría que revisar más la biografía de Bruce Lee, a ver qué otras cosas pudieran estar por allí y que él obviamente haya podido superar. Déjenme ver el chat porque me estresa tener tanto. Esta carta está muy interesante. Voy de abajo hacia arriba. Rose se va. Perfecto. Vaya con Dios. 4 planetas retrógrados. ¿Dónde están los 4 planetas retrógrados? Ah, sí. Aparte de Quirón, aparte de Quirón. Sí, 4. Perfecto. Dice por acá, sí, fuerte el karma que tiene en la casa 8 con el Plutón retrógrado. Está Tania hablando sobre la carta que encima le hace una T cuadrada con conjunción a Quirón retrógrado. Abuso de poder fuerte con dinero de otros o temas con sexualidad. Mm, Ya vamos para allá, Danae, déjame terminar aquí porque si no se me acumula todo esto. Dice por acá, uno se acostumbra, yo ya lo bailo, no sé a qué se refiere, porque, ya, los bailos, los temblores, ahí no. No, señor. A ver, pero que aquí tienen una conversa interna. Yo siempre he dicho que un día de esto voy a dejar de dar clase y me voy para conversa interna, porque es como que más sabroso está aquí. Dijiste que estaba, a ver, la conjunción Venus-Marte, que es el mago. Yo era muy nerviosa, en la infancia le tenía miedo a mi padre. Tengo la cuadratura Marte, Saturno-Marte. Tuvo un padre violento en casa, esto nos lo dice Tina.
Ok, estoy dándole rápido. Por acá, ok, perfecto. Por acá está Sora contestándole a la pregunta de esta niña. Ok, perfecto. Seguimos abajo y teníamos por acá, ok, dice Marte Venus, el mago lo llaman porque son personas con ciertas habilidades, tienen fuerte intuición, percepción de tipo psíquico, les ocurre, de ahí que tienen cierta magia. ¿De qué estás hablando, nena? La conjunción Marte-Venus. Yo tengo a, ¿qué? A 6 grados, creo. 6 grados, sí. A Marte y Venus. Sí, es que no sé por qué salió alguien dijo que tenía la conjunción Venus-Marte y comenté que se le llamaba la del mago, que la tenía Cristian y María Eugenia. Ok, Entonces ahí les comenté lo que era y ellos estaban contestando si es que era así o no. Cristian decía que sí. ok. Estaba leyendo este comentario de Ron y yo digo, ¿de qué está hablando Ron? Porque uno se desfasa cuando uno continúa. Yo hablo y me desfaso cuando sigo hablando y después me veo el chat. Habla de que se disparó una bala que supuestamente no tenía que ser verdadera. Y yo decía, ¿pero de qué habla ella? Sí, el hijo de Bruce Lee. Se suponía que había una bala en la recámara del, no sé si era revólver, pistola, creo que era un revólver porque hay un motivo por el cual habían puesto el día anterior esa cosa allí. Ok, continuamos. Continuamos. Ahora vamos a ver la de este señor, Ernest Hemingway. Es la historia de este señor. Ajá, exactamente, Bonnie. Bruce Lee fallece de un edema cerebral, pero yo estoy hablando de el hijo, creo que se llama Brandon Lee, en una de las escenas de grabación de Brandon, exacto, de él, creo que la película se llamaba El Cuervo, era un tiro y lo matan, pero fue accidental, pero muy igualito. Ok, acá tenemos a Hemingway. Ernest bueno, aparte de que es un escritor, este, muy laureado, un escritor famoso. La carta de él merecería la pena estudiarla, porque él se suicida, pero el tema no es que él se suicide, que bueno, también es un tema, pero pues no es el tema como tal. Habría que ver acá desde el punto de vista de esto de la astrogenealogía, lo que trae, lo que llevas, ¿ok? Desde el punto de vista karmático, ¿ok? Aquellos que le encantan esas partes, porque es que su padre se suicidó y dos de sus hermanas se suicidaron. Y ojo, no fue un suicidio colectivo, ¿ok? En distintos momentos. ¿Por qué tantos suicidios en la familia? De hecho, luego creo que la pareja de él indicó, o alguien muy cercano a él, indicó que él en los últimos días se había puesto parecido, no sé a qué se refería, porque no me conozco la historia del padre, que se había puesto igual que el padre, ¿verdad? En esas actitudes tipo a la del padre. Obviamente a él lo habían estado tratando. Y una de las cosas que hacían en la época eran estos electrochoques, que deben haber sido horrorosos, ¿ok? Horrorosos. Entonces a mí me llama, yo con mi luna, una luna librana que es muy happy, happy, muy bonita, muy linda, muy rosadita como mi ambientación, pero en casa 8 le encantan estos temas turbios, ¿ok? Le encanta. Vamos a ver. Lealtad por repetición, dice aquí, tiene corredor kármico. Ah, ok, ahí sí voy a mirar, porque es que como nunca entiendo el tema, tienen corredor kármico en Tauro. ¿Por qué Tauro? Porque en Tauro si está en Géminis. Ahí sí me volví un chipuki. Ahora no entendí. ¿Qué Tauro Creo y que sí. Está interceptado. Tauro Escorpio.
Ah, ok. Tiene un planeta en el eje interceptado que es Júpiter. Ok, ok, ok. Está bien. Había que también revisar esas cosas. Pero sí me interesa, me interesa esto. Me encantaría dentro de este grupo hacer investigación. Sé que eso requiere tiempo y compromiso. Compromiso. Investigar, buscar, revisar, indagar. Es interesante. Eso a mí me parece muy interesante. Ok, entonces vamos a continuar con esta carta de este niño, de este señor. Y él tiene, para ver dónde está el asunto acá, que no lo veo. Ok, acá tenemos a Saturno, retrógrado, en la casa 4. Si esta es su carta, una casa 4 con bastante dificultad, ¿no? Por lo menos hasta aquí con mucha dificultad, y también es esta. ¿Ok? Ok. Tiene ese Saturno en cuadratura con este Marte, un Marte casa 1. Este Marte en casa 1, uno piensa, fíjense bien, uno piensa que ese Marte en casa 1 debe darle no solamente vigor a la persona, energía, vitalidad, sino también valentía. Mi madre tenía a Marte en la casa 1. Mi madre se levantaba tan temprano y se acostaba tan tarde que yo le decía, pero mamá, tienes que descansar. Cuando me muera, descanso. Ahorita tengo que hacer. Ya tendré tiempo para descansar cuando me muera. Era lo que siempre repetía. Pero era una mujer extremadamente valiente. Obvio, ya va, también hay un punto. Mi mamá era ascendente Escorpio y ese Marte lo tenía en Escorpio. Eso es otra cosa. ¿Ok? Estamos hablando de otro nivel. Pero bueno, tenemos entonces acá, como decimos, y convertido no, metido dentro de una T cuadrada, ¿ok? Donde están involucrados niños como Plutón, que no son niñitos de pecho, Marte y Saturno. Ok, perfecto. Veamos qué sucede con esto. Veamos qué sucede con él. Ok. Vemos por acá, en principio dice como una especie de recuento de lo que va a aparecer escrito. ¿Cómo influyó el aspecto entre Marte y Saturno en la vida de Hemingway? Hubo un problema de inseguridades sobre la masculinidad. Infancia rodeada de feminidad impuesta. Habría que ver también a qué se refiere eso, ¿no? Dentro del escrito. Compensando con virilidad y coraje, se convirtió en un símbolo de fuerza. Sobresalió en boxeo, en caza, en guerra, transformó inseguridades iniciales en fortalezas. Y uno dice, bueno, pero todo esto para terminar dándose un tiro con la escopeta en el cielo del paladar, en la parte arriba de la, y volándose la cabeza. Bueno, que eso no tiene nada que ver. ¿Ok? La verdad, no tiene nada que ver en función a esto que estamos viendo. ¿Ok? Eso ya sería otra cosa que tal vez está involucrada, que está integrada, pero no significa eso cobardía. Hemingway, con una cuadratura entre Marte y Saturno, también muestra los efectos de este aspecto. Su niñez, rodeada de una feminidad impuesta por su madre, creó inseguridades sobre su masculinidad. Feminidad impuesta, no sé a qué se refiere. Ojo, sí sé que hay tendencias de madres que querían tener o parejas que querían tener un sexo específico en el hijo y al no tenerlo lo vestían y lo trataban con el sexo diferente, o sea, con el otro sexo. ¿Ok? Creo que algo así pasaba, o no sé si algo así sucedía en relación a Frida, que estuvo vestida de hombrecito.
tengo una amiga en Coro que le pasó eso. Sus padres querían un varón y tuvieron una hija y la vistieron no sé hasta qué edad de varón. No sé si a eso se está refiriendo esto, ¿ok? Eso de feminidad impuesta. Obviamente, eso, si fuese así, socava un poquito, lógica, la, no voy a leer a Danae, socava un poquito la masculinidad, pero si eres macho criollo y vernáculo, como dirían por acá, macho mero, mero, macho, eso no va a pasar, no va a pasar de allí. Pero bueno. De Pan dice, sería bueno tener las cartas de sus familiares que se suicidaron y los tránsitos de las fechas de fallecimiento. Perfecto. Pienso que los suicidios pueden ser por el Marte como focal de la T cuadrada. Una de las puntas está Saturno retrógrado, regido por Júpiter, en el corredor kármico. Y en la otra punta es Plutón, estamos hablando de la carta Hemingway, es Plutón al tomar la carta, la casa 4, ese corredor toma el clan en acciones de agresión hacia sí mismo. Oye, interesante. Muy interesante. Ok, muy interesante este planteamiento. Vuelvo a repetir el planteamiento, aunque lo tienen allí, pero lo vuelvo a repetir. Dice Tania, pienso que los suicidios pueden ser por el Marte como focal en el Apex, donde descarga la T cuadrada específicamente. Estamos hablando que tenemos una T cuadrada, es esto que está aquí. Ok, mejor dibujada en el mapa que está aquí, ¿no? Pero entonces acá se sobrecarga toda la tensión de estos dos, de Plutón y de Saturno. Ok, dice T cuadrada. Una de las puntas está Saturno retrógrado regido por Júpiter. Voy a seguir aquí. Por Júpiter. Saturno está regido por Júpiter, pues está en Sagitario. Está acá. Para Tania, esto es un corredor karmático. Ok. Y en la otra punta ya sabemos que está Plutón. Al tomar la casa 4, ese corredor toma el clan, casa 4, en acciones de agresión hacia sí mismo, Marte en casa 1. Hay que batallar con esto, que darle para entender el punto, ir a un lado a otro. A veces me sirve muchísimo hacer esquemas y esquemas. Ok, veamos lo que dice Danae. Ah, no, Danae borró su mensaje. Danae dice, Marte rige el paladar y estando en la casa 1, representa la cabeza, la cuadratura con Urano, la cuadratura, ¿quién tiene cuadratura con Urano? No tiene cuadratura, Quirón. No, Urano, yo no veo ahí una cuadratura, mi niña, no sé a qué te refieres. Ok, dice Danae, Marte rige el paladar y estando en la casa 1 representa la cabeza, la cuadratura con Urano, Quirón y Saturno pudieran ser indicios del suicidio. No entendí esto de Urano. ¿Quién hace cuadraturas con Urano? Yo me estoy limitando Más que todo, sí, esos no están haciendo cuadratura, más bien con Saturno. con Saturno. Ok, perfecto. Bueno, si vienen, fíjense bien, bien simpático esto de lo que estamos hablando, Danae. Lo de Marte, el paladar. Lo de la cabeza, que sí es así. Lo del paladar no me la sabía, pero lo de la casa 1 tiene que ver con la cabeza. Y estas tertulias se pueden alimentar muchísimo. Tenemos Danae, que le encanta su astrología médica, Tania, que le encanta, estudia el sistema Hoover, estudia karmática, Rose, que ya no está ahorita, pero ya se fue, tuvo que irse, y que también está haciendo estudios de técnicas específicas astrológicas. ¿Ve? Nos vamos enriqueciendo y eso me encanta, me encanta, me encanta. Ok, ok, estoy viendo por acá. Perfecto. Ok, seguimos. Ok,
Entonces hablábamos de esta feminidad impuesta, que hablábamos de que le crea una inseguridad sobre su masculinidad. En la adultez, Hemingway se transformó en el símbolo de virilidad y coraje, mostrando una fuerte compensación de lo que percibió como debilidad. Es lo que hablamos siempre, hay una compensación. A veces uno lo llama sobrecompensación, porque es el esfuerzo de la persona por mostrar algo que no tiene, pero que, como decíamos, el coraje se puede ir adquiriendo. Es como un músculo que podemos ir trabajando. Este aspecto de Marte, de Saturno-Marte, lo llevó a sobresalir en actividades como el boxeo, la caza y su coraje en la guerra, transformando las inseguridades iniciales en fortalezas. Qué maravilloso es esto. Ok, creo que hasta acá podemos ahora conversar. Alguien que quiera participar y contar algo, podemos hacerlo, porque creo que aquí entraríamos en Júpiter y no lo era lo que yo quería terminar Júpiter para que nos quedara menos, pero no nos da chance. Con Júpiter vamos a tener, es bastante, pero vamos a tener, incluso por acá hablamos de Buda, de Jesús, y tendremos al señor John Lennon, que es el único que está, sí, John Lennon. Y luego, cuando les pase esto, les paso todo completo como está, ok, así como está, no le voy a quitar nada. Y recuerden que al final siempre se coloca algo que habla de los distintos enfoques. Saturno en conjunción, en cuadratura, en oposición con Saturno, Saturno en conjunción, cuadratura, oposición con Venus, ¿ok? Desde la astrogenealogía, que podría estar indicando, ¿ok? Aquí está la conjunción, la cuadratura, la oposición con Venus, luego viene Saturno-Marte en las tres variantes, y luego la de Júpiter, porque vamos a quedar allí. Y posteriormente tenemos desde la psicoastrología que pudiéramos estar entendiendo con esto. Muchos se tocan, hay puntos que se tocan, lógicamente la psicoastrología a través de Liz Green va a hablar mucho de la parte interna de nuestro enfoque interno, psicológico, psíquico, etcétera. Y cuando estamos hablando de la astrogenealogía, vamos a estar hablando de antepasados, de ancestros, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para que sepan que eso también está allí y el que quiera leerle, lo puede hacer. Perfecto. Perfecto. Ok. Señora Sandra, hoy estuvo usted muy callada. Déjenme No, quitar sí estamos esto. poniendo varios comentarios.